Hola, ¿qué tal, queridos alumnos y alumnas que nos sintonizan en este bello estado de Puebla? Sean bienvenidos a una sesión más de Puebla en Casa. Me presento, soy la maestra Miriam Rocío Zambrano Luna y es un honor y un gusto para mí estar con ustedes compartiendo una sesión más de historia. Bien, vamos a iniciar. Te voy a pedir que tengas a la mano tu libro de historia, tu libreta, tu goma, tu lápiz y también un marcatextos. Es importante para que vayamos resaltando las ideas más importantes de este tema. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucedió después de la Edad Media? ¿A qué se le conoce como Renacimiento? ¿Cuáles fueron las principales ciudades del Renacimiento? ¿Qué es una monarquía? ¿Cómo se formaron las monarquías europeas en el siglo XV? ¿A qué se le denomina Constantinopla? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron para la caída de este imperio? ¿Qué impacto tuvo este hecho? También te has preguntado, ¿qué es humanismo? ¿Cuáles son las principales características del pensamiento humanista? ¿Qué impacto tuvo el humanismo en Europa durante este siglo? También te has preguntado, ¿cuál fue el legado histórico del Renacimiento al mundo? ¿Y cuáles fueron las concepciones europeas acerca de este? Bien, vamos a iniciar. Te vuelvo a recordar que tengas a la mano los instrumentos de trabajo para que podamos tener una buena sesión. ¿Sabes ahora sí de qué estamos hablando? Claro, de lo que es la Edad Moderna. Es importante para hacer un recorrido sobre esta época que veamos un panorama general del periodo. Así también vamos a ver un poco sobre el resurgimiento de la vida urbana, sobre la formación de las repúblicas italianas y el crecimiento del comercio. También vamos a abordar un poco sobre la formación de las monarquías europeas en el siglo XV, lo que fue España, Francia, Portugal y España, Francia, Portugal e Inglaterra, perdón. Bien, también vamos a abordar un poco sobre lo que fue la caída de Constantinopla y el cierre de las rutas comerciales entre Europa y Oriente. Vamos a abordar sobre el humanismo como una nueva visión del ser humano y del mundo. Y por último, también las concepciones de Europa acerca del mundo. Bien, para iniciar, es importante que recordemos que las grandes transformaciones que se dieron en el ámbito político, económico y cultural en las últimas décadas del siglo XV y en las primeras del siglo XVI marcan el inicio de la época moderna. Un factor importante para estos cambios fue que el continente americano, un continente que estaba aislado totalmente del resto del mundo, fue colonizado por los españoles y los portugueses, que eran pequeños reinos europeos. Estos viajes dieron lugar al continuo contacto de Europa con las riquezas naturales y culturales de este continente. Asimismo, con la nueva apertura de rutas comerciales de Europa hacia África y Asia. Ahora te invito a que juntos veamos esta línea del tiempo. Vemos que en el año de 1400 da inicio el Renacimiento. En el año de 1450, Juan Gutenberg inventa la imprenta. Para el año de 1492, Cristóbal Colón llega al continente americano. En 1517 inicia la Reforma Protestante y en 1541 Juan Calvino crea una república protestante en Alemania. También comienzan a cambiar las ideas medievales acerca del mundo. Surgen las nuevas transformaciones en cuanto al resurgimiento de las artes y el pensamiento religioso y cultural, tomando las ideas clásicas de la Edad Media, pero actualizándola y también considerando lo que es el legado de las artes de Roma y Grecia, que eran símbolo de poder.
Ahora bien, hablemos del Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural en donde las artes y las ciencias alcanzan su mayor esplendor en el siglo XV y XVI. Este movimiento se da como una manifestación literaria y filosófica en Italia y Francia y con un carácter estrictamente religioso en Holanda y Alemania. Es importante que recordemos que este movimiento retoma todo lo que son las principales ideas de la edad antigua, pero actualizándolas, y también considera parte importante lo que es no dejar a un lado la creencia cristiana. Sustituye el valor de la omnipresencia como valor divino y por el aumento y la afirmación de los valores del ser humano y del mundo. Hablemos ahora de Juan Gutenberg. Este fue el inventor de la imprenta, ya lo vimos anteriormente en el año de 1450. Este invento permite la difusión con mayor facilidad de la información y del conocimiento. Entre los representantes más sobresalientes de esta época tenemos a Nicolás Copérnico, a Galileo Galilei y a Johannes Kepler. Ahora vamos a analizar el siguiente esquema. Si observamos bien, el Renacimiento es un movimiento cultural que marca el comienzo de los tiempos modernos y se prolonga hasta nuestros días. Las principales causas del Renacimiento fueron los grandes inventos como la brújula, el papel y la pólvora hechos en China y pues obviamente la invención de la imprenta por Juan Gutenberg. Otra causa fue el enriquecimiento de las ciudades, especialmente los comerciantes y las industrias. La influencia cultural helenística, al caer Constantinopla en manos de los turcos en 1453. Otro aspecto también importante fue la fecunda labor intelectual de los humanistas. Dentro de las características principales del Renacimiento tenemos el surgimiento de el surgimiento de formas embrionarias del modo capitalista de producción, el desarrollo de la manufactura y del comercio, el crecimiento de las ciudades y el nacimiento de una nueva clase que era la burguesía, es decir, los comerciantes forman esta nueva clase. Ahora, ¿te has preguntado por qué Europa es un continente de gran importancia? Hablaremos ahora pues sobre lo que es el resurgimiento de la vida urbana y el crecimiento de las ciudades. Aquí es muy importante recordar que en Europa en el siglo XV se logra recuperar de la peste bubónica y su población aumenta, así como la producción agrícola y comercial. Este hecho permite que las ciudades se conviertan en grandes centros administrativos y de administración de bienes. Tal es el caso como Génova y Venecia, que en estas ciudades llegaban los barcos de Alejandría y Constantinopla cargados de valiosa mercancía que procedían de Oriente como Persia, India, China y Filipinas. Otro aspecto también de vital importancia es hablar de las ciudades de Milán y Florencia. Estas ciudades fueron importantes porque alcanzaron a ser grandes ciudades comerciales y de actividad bancaria. Estas mismas ciudades lograron tener esa economía y ese auge, por lo cual se convirtieron a través de la riqueza y de todo este avance que tuvieron, se lograron convertir en repúblicas independientes durante el siglo XV. Ahora hablemos sobre la formación de las monarquías de Europa en el siglo XV. Hablemos primero de España. Recordemos que varios reinos cristianos estaban en disputa por lograr el dominio de la península ibérica en contra de los musulmanes. Sin embargo, al paso del tiempo, estos reinos se unieron bajo el liderazgo de Castilla. A estas guerras se le conoce como Reconquista.
Posteriormente, los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla lograron conquistar el último territorio dominado por los musulmanes, que fue la Corona de Granada. Bajo el reinado de Carlos I, nieto de los reyes católicos, España logró convertirse en una potencia, ya que extendió sus dominios en territorios de Europa, del continente americano y de las islas de Filipinas. Por otro lado, hablemos de Portugal. Portugal logró consolidarse como una monarquía independiente a finales del siglo XIV. Los reyes Enrique el Navegante y Juan II lograron convertir a Portugal en una potencia mercantil a finales del siglo XV. En tanto que en Francia se encontraba en constantes guerras con Inglaterra, ya que estos dominaban parte del territorio francés, queriendo así dominar la corona francesa. Sin embargo, los franceses no lo permitieron y establecieron continuos conflictos, convirtiéndose en una guerra. A este movimiento se le llamó la Guerra de los 100 años, la cual terminó a finales del siglo XV y logró que Francia se convirtiera en un reino independiente. Hablemos ahora de Inglaterra. En el caso de Inglaterra, los ingleses estaban, los príncipes rivales estaban en continuos conflictos bélicos debido a que querían alcanzar el dominio de la corona inglesa. Sin embargo, la familia Tudor logró conservar o logró adquirir el dominio de este país tomando la corona. También es importante que recordemos que esta familia permaneció durante mucho tiempo tomando la monarquía de Inglaterra. Esto fue a mediados del siglo XV. Ahora te invito a que veamos y hablemos un poquito sobre la caída de Constantinopla y el cierre de rutas comerciales. Como sabes bien, los turcos otomanos se apoderaron de este imperio, específicamente de los territorios de Arabia, Egipto, el norte de África, Turquía, los Balcanes y el territorio de Hungría. Como bien sabes, a principios del siglo XV, el imperio bizantino solo ya dominaba una pequeña parte del territorio, que era Constantinopla, misma que es tomada por los otomanos en el año de 1453, convirtiéndola así en su propia capital, la cual recibió el nombre de Estambul, nombre que en la actualidad conserva. También los turcos otomanos, dominaban parte de lo que es el mar Mediterráneo, provocando así el cierre de rutas comerciales entre Europa y los países de Oriente. Ellos tenían un control muy estricto sobre estas rutas y también eran dueños prácticamente de todo este comercio, lo cual provocaba que las mercancías las vendieran a un alto costo a los europeos y provocando así una fuerte crisis para los reinos europeos. A esto le añadimos también los constantes ataques de los piratas a las costas de España, de Italia y de Francia. Todas estas situaciones provocaron que tanto los europeos como los españoles buscaran nuevas rutas de navegación que los llevara a entablar relaciones comerciales con África y con Asia. Bien, continuamos ahora. Hablemos del humanismo. El humanismo fue un movimiento que se dio de manera filosófica y literaria en Italia y Francia, y también se dio con un carácter estrictamente religioso en Holanda y en Alemania. En cuanto a lo que es el arte y la pintura, ellos realizaban estas obras con figuras humanas con un carácter demasiado realista, esto tomando también del legado de las artes de Roma y de Grecia. También tienen un fuerte impacto en el arte con la perspectiva, que es una forma de pintar dando volumen a los objetos que pintaban. Esto ocasionaba un efecto de tercera dimensión en el espectador. Otra característica importante dentro de lo que fue el humanismo es
que se resaltan diferentes personajes muy importantes que fueron arquitectos, pintores, escultores, y tal es el caso de Leonardo da Vinci, cuya obra más representativa es la Gioconda. Tenemos a Miguel Ángel Buonarroti, a Rafael Sanzio y también tenemos a Sandro Botticelli. Dentro de las obras más características y representativas de Miguel Ángel tenemos las esculturas de la Piedad y también del David. Y una parte importante es la decoración que éste hace en la bóveda de la Capilla Sixtina. Bien, ahora vamos a analizar el siguiente esquema. Observamos que el humanismo es el movimiento de una renovación cultural que surge en Italia en el siglo XV. Sus principales características son la exaltación del ser humano, la inspiración en la cultura grecolatina, es decir, de Grecia y de Roma, el interés por la ciencia y el progreso técnico, la utilización de las lenguas vernaculares. Uno de los representantes también del humanismo fue Erasmo de Róterdam. La expansión se dio gracias a la invención de la imprenta que facilitó la información, la difusión de la información y del conocimiento. También las academias impulsaron el pensamiento humanista y en las universidades se transmitían también los nuevos conocimientos. Bien, ahora te invito que juntos con nuestro libro de historia lo abramos en la página 122, que nos va a hablar acerca de las concepciones que se tenían acerca del mundo. Los europeos tenían en ese entonces la idea de que el mundo, el planeta, era plano, por lo cual ellos no tenían la idea de que podían encontrar otras tierras alrededor del mundo. Los primeros mapas o el primer mapa que se da a conocer es el mapa mundi elaborado por Ptolomeo. Ahora, vamos a analizar las siguientes preguntas y vamos a darles respuesta. La primera pregunta es, ¿qué significa la palabra geocéntrica? Bien, la misma palabra lo dice. Geo, que significa tierra, y céntrico, que significa centro. Esto quiere decir que la Tierra era el centro del universo. La siguiente pregunta que vamos a hacer es, ¿quién fue el astrónomo que a principios del siglo XVI, gracias a sus investigaciones, concluyó que el Sol es el centro del sistema y la Tierra y otros planetas giran alrededor de este? Pues fue Nicolás Copérnico. ¿Qué nombre recibió la teoría de este personaje? Pues recibió el nombre de teoría heliocéntrica. ¿Qué significa la palabra heliocéntrico? Helio, que significa sol, y céntrico, centro. Esto es que el Sol era el centro del universo y, como lo mencionamos anteriormente, la Tierra y los demás planetas giraban a su alrededor. Además de la teoría heliocéntrica, ¿qué otro descubrimiento sobre la Tierra realizó Copérnico? Pues él descubrió que la Tierra giraba sobre su propio eje y este movimiento tardaba alrededor de 24 horas, es decir, de un día. Las ideas de Copérnico fueron rechazadas por la Iglesia Católica y lo obligaron a retrasarse ante el Tribunal de la Santa Inquisición. A pesar de este hecho, ¿qué beneficios produjeron los adelantos científicos y tecnológicos de la época? Pues esto dio origen, chicos, a los viajes de exploración. Pues bien, con esto terminamos. Te invito a que los esquemas que se presentaron los copies y los analices y así también lo confrontes con la información que tenemos en nuestro libro. Con esto me despido también, esperando que este conocimiento haya sido de utilidad para ti y que sirva para que comprendas con mayor facilidad el paso del hombre por la historia. Ahora bien, también te invito a que sigas viendo las emisiones de Puebla en Casa. Y recuerda que en el estado de Puebla, los maestros somos los pilares de la educación. Por la cultura de México. Gracias, me despido de ti. Recuerda mi nombre, maestra Miriam Rocío Zambrano Luna. Hasta la próxima.